Bueno, estamos en época de parciales, de mucho nervio, así que agradecemos a todos nuestros estudiantes que están acá en un oasis de poesía uruguaya. Es una alegría poder coordinar este panel con nuestro querido profesor José Barizone, profesor titular de Literatura Hispanoamericana. Ahora voy a presentar formalmente a nuestras invitadas. También le agradecemos a la profesora Florencia Bonfilio de la Universidad de La Plata y que nos acompañan. Y tenemos acá a estudiantes de teoría literaria, de teoría y análisis del discurso literario y de literatura hispanoamericana. Que bienvenidos. Todavía a los de primer año no los conozco. Le agradecemos a la profesora también Nadia Arias, que nos ayudó a coordinar todo el evento y los invitó a participar. Bueno, hoy nos reúne la presentación en Argentina de este hermoso libro, Flores Raras. Después, si les parece, podemos pasar uno para que lo vayan viendo mientras tanto. Hay algunos ejemplares a la venta, después podemos arreglar directamente con nuestras antologadoras. Es un libro que ya fue editado en Montevideo, en su primera edición, y que debido al éxito y a la importancia que tiene, surgió esta posibilidad de editarlo con Hilos Editora aquí en Buenos Aires. Así que bueno, presento a nuestras invitadas y después ya les vamos a pedir que nos cuenten sobre el proyecto que se canalizó después. Tenemos en orden de izquierda a derecha a Jessie Lee Kercheval. Ella nació en Fontainebleau, Francia, de padres estadounidenses. Estudió Historia y Literatura en la Universidad Estatal de Florida y obtuvo la maestría en el programa de Escritura Creativa de Iowa, un programa muy famoso. Es profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde fue la directora y fundadora de la Maestría en Bellas Artes y Escritura Creativa. Jessie ha escrito colecciones de cuentos, como The Dog Eater de Alice Stories, novelas, The Museum of Happiness, My Life as a Silent Movie, que gana de leerla, y de poesía, también poeta. Algunos de sus títulos, Dog Angel, History, Story Back, y un libro sobre la escritura, Gothic Fiction, y otro de memorias, que se llama Space. Ha escrito, además de poemas en su lengua natal, que es el inglés, poemas en lengua española, que han sido publicados en revistas literarias como Prairie Schooner, Sangre Review, y esto nos interesa mucho en esta mañana. Ha traducido la obra de poetas uruguayos y uruguayas al inglés. Por ejemplo, hay ediciones de poemas traducidos por Jessie, Agustín Lucas, Tatiana Oroño, Circe Maya. Y una novedad, me parece, es que ha traducido el libro Un mar al amanecer, al atardecer, Esía Dawn, de Silvia Guerra, la poeta uruguaya que nos acompaña y que ha trabajado junto a Jessie en este proyecto. Paso entonces ahora a presentarla. Silvia Guerra es una poeta uruguaya, nacida en Maldonado, ha sido jurado en curso en la Feria Nacional de Libros y Llamados, coordinó y realizó el primer Festival Hispanoamericano de Poesía en Uruguay en 1993, Montevideo, Tráfico de Poesía, colabora en la revista Guaraguao de Barcelona, y en 2003 fue invitada al prestigioso Festival Internacional de Poesía de Medellín. En 2005 publicó con la poeta e investigadora Verónica Sondek de Chile El ojo atravesado, correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos. Justo veníamos hablando de Mistral, que también enseña José. Entre los libros de poemas de Silvia podemos destacar De la arena nace el agua,
1987, Idea de aventura, del 90, Replicantes teatrales, 1993, La copa de alabastro, 1998, fíjense qué título, La sombra de la azucena, Nada de nadie, Estampas de un tapiz, Pulso, Mar en madrugada, ahí está, en 2017. Como ya mencionábamos, este último título es el que fue traducido al inglés y publicado en Eulalia Books. También Silvia es autora de un libro de prosa poética, Fuera del relato, de una biografía aproximada de nuestro amor, y de un libro para chicos, Historias de un pueblo que dejó de ser. Ha editado la poesía completa de Juan Parra del Riego y una importante edición para una colección muy prestigiosa de Uruguay sobre la poesía de Amanda Berenguer. En el 91-92 recibió el Premio Municipal de Poesía y en el 2016 el Premio a la Creatividad otorgado por la National Ammons Foundation de Líbano. Bueno, si les parece, les damos un aplauso para ella. Bueno, para romper el hielo, pensábamos con José empezar por el género que las trae, que es la antología. Acá nuestros estudiantes saben mucho griego y latín, entonces estamos frente a anthos lege, recoger, coleccionar flores. Por eso en latín la palabra antología se decía florilegium, una colección de flores. Y justo es la metáfora que ustedes eligieron, flores raras, para este libro, que lo que nos está seleccionando es poesía de mujeres uruguayas. Ahí ya hay todo un mundo. ¿Quieren contarnos por qué son flores raras? ¿Cómo surge la idea? Bueno, hola. Es un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucía. A José, por supuesto, también. En el Uruguay hay una... Uruguay es un país bastante raro. Hay varias cosas raras en el Uruguay. Por ejemplo, el Uruguay es un país laico, ¿no? Estamos en una universidad católica, es un país laico. Y resulta que el Papa, nosotros, yo estuve trabajando en algo con una teóloga en los años 2000 y nos dimos cuenta de dos cosas. En un país laico como es el Uruguay, tenía en el año 2000, yo no sé ahora, pero habría que revisar, dos teólogas, de 5 o 6 teólogas mujeres que había en América Latina en este momento, 2 eran uruguayas. El Papa, en ese momento también, en el año 2000, tenía 5 asesores electos. Uno es uruguayo. Entonces digo, el Uruguay es raro, ¿no? Digo, nosotros tenemos el prócer nacional, que es Artigas, está en todas las plazas, en varias calles, en todas las ciudades, y resulta que Artigas estuvo exiliado y se murió en el exilio 30 años. Bueno, y por eso digo, es un país lleno de cosas raras. Entre las cosas raras que tiene una línea de mujeres poetas muy clara, muy nítida, que se ve desde la formación de las primeras obras literarias importantes para el Uruguay, que es esa generación muy famosa, se llama la generación del 900, que es cuando empiezan a publicar a principios del siglo XX, que es una generación muy famosa, muy importante para nosotros, pero también para la América, es una referencia, que es donde está, por ejemplo, Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, Carlos Baferreira como filósofo, Julio Herrera Rencir, que es un poeta muy importante de la lengua. Y bueno, ahí, en esa primera generación realmente importante y llamativa de escritores, aparecen 2 mujeres fundamentales también, que son María Eugenia Baferreira y Delmira Agustín, ¿no? María Eugenia Baferreira, que es muy importante y que fue una mujer de la que, por ejemplo, Gabriela Mistral dijo que era la madre de todas nosotras, que me parece divino, ¿no? Me parece divino porque ahí ya también hay una marca
que a mí me parece interesante, una marca, caer en el pensamiento de una madre poética, ¿no? A mí me parece que eso es un pensamiento lindo, y es un pensamiento que podemos ahondar, podemos conversar, podemos pensar. Y además ese reconocimiento, ¿no? de Gabriela Mistral, una mujer, bueno, premio Nobel, primer premio Nobel para América Latina, que haya dicho, que haya reconocido en Gabriela Mistral una madre poética, me parece bien interesante. Que además creo que es verdad. Yo creo que en el Uruguay Gabriela Mistral inaugura una línea de poesía que en el Uruguay es muy preciada, que es como una poesía intransigente. ¿Ya? Eso es una línea que, bueno, que no sé, es una línea en sí misma. Pero digo, esa es María Eugenia Bajarrera. Y por otro lado está Delmira Agustini, que es mucho más conocida fuera del Uruguay, ¿no? Que fue publicada en España, que fue publicada por Aguilar, que es una poeta de la que se ha tratado muchísimo, pero son las dos contemporáneas de esa generación muy reconocidas, ¿no? A partir de eso, hasta ahora, en el Uruguay ha habido una línea de mujeres poetas que nunca para. Siempre hay una, dos, tres, una, que son conocidas, ¿no? Que son importantes, que marcan algo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es después del 900, el 20, el 30, bueno, ahí está Clara Silva, Esther de Cáceres, son mujeres que fueron importantísimas, que ahora no nos llega con esa nitidez, pero que son mujeres muy importantes, que tuvieron mucho diálogo con la América, que tuvieron mucho vínculo con el resto de mujeres o de escritores latinoamericanos. Después llega otra camada también importante, que es lo que se llamó la generación del 45, que ustedes probablemente conozcan también, porque ahí está Mario Benedetti, bueno, ahí hay tres mujeres importantes, ¿no? Mario Benedetti, Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, para los que estudian teoría, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Idea Vilariño, está Amanda Berenguer y está Ida Vitale, supongo que por todos conocida porque sacó el sacó. Después, avanzando, está Marosa de Giorgio, Circe Maya, es decir, son gente importante, gente... entonces lo que digo es que hasta ahora mismo, bueno, después Cristina Peri Rossi, que también tiene un Cervantes, ¿no? El Uruguay que tiene otra rareza del Uruguay, 3 millones de habitantes, 3 Cervantes. Un Cervantes por millón de una densidad brutal, el premio que tenemos. Wow. El Nobel del castellano, el premio Claro, entonces, bueno, ahí me parece que hay algo para revisar, ¿no? Que hay una especie de genealogía de madres, como decía Diana Velez en los años 90, importante, de mujeres, ¿no? De mujeres, pues. A partir de esa, bueno, Juana de Ibarburu, que no la nombré, Juana de Ibarburu, Juana de América, ¿no? En los 20, ahí está, Juana de Ibarburu, que no la puse ahora, pero digo, sí, claro, en los 20 fue Juana de América. Entonces, bueno, eso es muy llamativo. Contaba poema de ella, que no es el mejor, por cierto, en los libros de escuela primaria, La Higuera. Pero que soy fea y no sé cuánto. Es lindo igual. Sí, pero menos. No, claro que no. Pero digo que estaba ya en el canon escolar. Claro, o sea, era muy conocida hasta mi generación, ya después no tanto, ¿no? Me refiero a la escolarización. Sí, los manuales. Formaba parte del canon escolar. Porque es áspera y triste. Sí. Porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Sí. Esa y el olmo seco de Machado. Tal cual. Sí. Los árboles. Bueno, lo que digo es que a partir de esa rareza, de esa especificidad, es que nosotros, Jessy, hace años que va al Uruguay, ha traducido muchísimos poetas de Uruguay, bueno, es a partir de esa especificidad que claramente se ve o claramente se distingue, empezamos a conversar y a partir de eso, bueno, empezamos a trabajar en algún momento sobre esta muestra de mujeres con la idea de que esas muy conocidas son fundamentales, pero que hay otra cantidad para que esas sean tan conocidas, otra cantidad que también tienen poesía muy valiosa y que han quedado en un segundo, en un tercero, o en un inexistente plano. Y eso es lo que realmente nosotros nos abocamos a trabajar, ¿no? Sí, nuestra idea es que en Uruguay es que hay una poeta mujer cada generación, como Carla. Pero realmente todo el mundo dice, me preguntó por qué Uruguay tiene tiene tanto poetas femeninos, pero mi respuesta es porque había
y había más que este perlas, que es más como un red. Y nuestra idea para juntar a las personas que he conocido en Uruguay, algunos conocidos fuera, pero no tantos. Estoy en Estados Unidos, simplemente 2 o 3. Y abajo de esto, personas que fue conocido como en su vida, pero ahora no, hasta personas que fue totalmente desconocidos, ahora fácilmente en su vida, ¿no? Que no tiene un libro en su vida, o que queda afuera por razones realmente de racismo, de otras cosas, que realmente fue como más, como una mujer que habla en ese libro, dice, abandonado, no como recordado. Tiene una afro-uruguaya, Benedicta Sales, Virginia Benedicta Sales, que publicó en su vida 2 libros, uno con carta de Gabriel Mistral, fue conocido. Y ahora, no, por completo, no. ¿Y por qué? Eso es el día para ver muestra de esta conexiones entre las mujeres. Hay muchas formas dedicar un poeta o otro poeta. Y también yo edité otro libro de ensayos, se llama Mis razones, publicado por la Biblioteca Nacional de Uruguay, que es ensayos y escrito por poetas mujeres sobre otras poetas mujeres. ¿Por qué hay poetas mujeres? Porque hay poetas mujeres, es posible, es visible para las mujeres. Cuando miraba el libro, no pude dejar de asociar el adjetivo raras con los raros de Darío. Por supuesto que estamos en otra estética y demás, pero digamos como una ascripción a ciertos rasgos que, bueno, para el canon todavía no habían sido incorporadas, ¿no es cierto? Esa idea de que más allá de los generales, para usar una metáfora militar, está toda la tropa, ¿no? Que no son solamente las figuras estelares, sino que detrás hay toda una trama muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo hicieron el rastreo? Porque algunas, yo vi el libro en la versión digital, ¿no? Entonces, no lo pude leer. Leí los prólogos y de muchas que no conocía para nada, pero justamente de algunas, inclusive hay una que era inédita, por lo Sí, menos hay más de poeta, una, sí. o más de una. Bueno, ¿cómo hicieron toda esa tarea de rastreo? Es decir, un proyecto institucional, o sea, como si fuera acá un Uruguay, que son proyectos que dependen de la Universidad de Buenos Aires y que se aprueban porque, bueno, duran 3 años en La Plata, supongo que acá también, ¿no? En cada institución tienen un nombre. O fue algo más, entre ustedes, algo más privado, diríamos, y todo ese rastreo y búsqueda de fuentes, porque son ediciones primeras, algunas y demás. Bueno, yo vengo de una casa, mi madre escribía poesía. Y además editó una revista, mi madre, en Maldonado, que una de las cosas que decía Jessie, de esas mujeres desconocidas, el Uruguay, que somos 3 millones de habitantes, la mitad vive en Montevideo. El resto, todo el resto del Montevideo chiquito así, el Uruguay, que sea grande, pero bueno, todo el resto vive el otro 1,5 millones de personas. La gente que no vive en Montevideo es como que no existiera. Que no pasa por Montevideo es como que no existe. Entonces ahí hay un problema que se trata de subsanar y mejora un poquito, pero nunca se subsana de verdad. Eso es capaz. Bueno, esa macrocefalia es importante también a la hora de quedar varado fuera de... Entonces esa es una de las... Bueno, mi madre vivió toda la vida en Maldonado, realmente se dedicó a la historia regional, pero ella también escribió poesía y también sacó una revista histórica y literaria. Entonces en mi casa siempre hubo diálogo, digamos, con la poesía y siempre hubo diálogo con un poco subalterno. Desde el momento en que trabajó en la historia regional, Claro. Reparó en una idea de las historias privadas, de la vida privada de la gente, que en esa época no estaba de moda para nada, y que la historia era la historia importante, la historia de los hechos históricos que habían movido, pero no la historia de la gente, y mi madre se dedicó especialmente también a buscar nombres de mujeres en la historia de la gente común y corriente. Entonces, bueno, ahí ya hay una característica, digamos, que me parece que de alguna manera ha marcado, bueno, personalmente, pero digo, en esa búsqueda
de lo no tan conocido que a mí me ha acompañado en la vida mucho. Bueno, eso es una cosa que teníamos a favor. Bueno, Jessie que llegó al Uruguay y se puso a publicar sobre todo, eso lo dirá ella mucho mejor que yo, pero digo, gente también muy joven, ¿no? Es distinta la posición, pero bueno, es muy joven, estaba gente sin ser reconocida, ¿no? Entonces, bueno, también hay también un vínculo de pensamiento con respecto a una manera de ver. Entonces nosotros, cuando ella se puso a traducir lo mío, empezamos a conversar mucho más, y como yo, la verdad es que me he pasado la vida leyendo a mujeres uruguayas que me interesa, que creo que hay una gran poesía. Había un amigo que era un escritor y un pensador, también una cabeza crítica extraordinaria, que se murió joven y antes de tiempo de lo que se debería haber muerto, que se llama Miramed, que hablaba de una gran literatura uruguaya. Bueno, yo creo que es verdad, que hay una gran literatura uruguaya, solamente que somos uruguayos, entonces no se conocen, pero una gran literatura uruguaya. Y la verdad es que, bueno, hay una cantidad de esa gente que yo de una manera o de otra más o menos conocía. Cuando nos pusimos a trabajar con Jessie, bueno, una de las cosas que trajimos fue las revistas, ¿no? Porque en las revistas se puede ver muchas cosas, ¿verdad? La prensa también, pero es mucho más difícil la prensa. Pero las revistas, había muchas revistas. Por ejemplo, suponete, hay una revista muy importante que sacó Julio Rey, llamada La Revista. Están las revistas de Montero Bustamante. Entonces, si uno trae, yo qué sé, los ejemplares que haya en la casa, que en mi casa hay bastantes, no colecciones completas, pero bueno, salieron 23 números, traes 10, bueno, traes más de la mitad. ¿No? Y ahí se pone uno a revisar un poco quién publica, que es lo que nosotros, en alguna medida, fue lo que más o menos rastreamos, ¿no? ¿Quién está publicando? Se hacen crítica de quién están haciendo crítica. Donde también ahí se aprecia cómo cambió en los últimos 30 años, esas revistas son muy anteriores, pero digo, el espacio que se le da a la escritura y a lo creativo, ¿no? Porque ahora en ningún lado sale nada, ¿no? Pero en esa época sí tenían un espacio, esas revistas eran revistas literarias, además. Entonces, nosotros hicimos eso, ¿no? Buscar de todas esas revistas, que son revistas que salían también en 1900 y poco, ¿verdad? La Pluma, que es una revista que fue muy importante también, bueno, que estaba Rodó, por ejemplo, esas revistas, ¿no? Era una de las que, uno de los que le dirigía Rodó. Esas revistas, tenemos tantos ejemplares. Después La Licorne, que es una revista recontra interesante que salió en Francia y salió en Montevideo, como La Licorne o entregas de La Licorne. La dirigió una mujer muy interesante. La gente que escribe la conoce, pero no mucho más, que se llamaba Susana Soca. Bueno, ¿verdad? Entonces ahí Amiga de Borges. Nosotros la conocemos porque le dedicamos. claro, sí. Bueno, entonces, esa es como digamos, más allá de que, bueno, había muchos libros que también lográbamos tener, y después lo que más o menos íbamos ubicando no los teníamos, lo que pasó es que los encontró Jessie en Estados Unidos, que eso también me parece que hay una cosa para hablar ahí, porque en Estados Unidos está lo que nosotros no tenemos en nuestras bibliotecas, no lo tenemos, bueno, entonces está ahí. No, sí, porque, por ejemplo, yo puedo pedir desde mi biblioteca en mi universidad a cualquier otra biblioteca de la universidad en Estados Unidos, llegar a mi biblioteca para escanear, para leer. Hay muchísimos libros de Uruguay, seguro de Argentina, que está en 5, 6, 10, 15 bibliotecas universitarias en Estados Unidos que un ejemplar en la Biblioteca Nacional en Uruguay. Y uno viene a mi casa, fue comprar ¿quién fue? Pero, ese libro fue publicado en 1920 y queda en la biblioteca, no sé, Harvard, y no fue, sus páginas no fue cortado. Nadie lo ha abierto. Pero siempre universidades en Estados Unidos tienen plata y pedir todo. Así que es un recurso bueno. Y en este sentido tiene el apoyo de mi universidad. Pero realmente este fue un proyecto privado, porque yo tengo apoyo de mi universidad, pero no específicamente por eso. Soy poeta, su interés es en mi poesía, y ese es como un proyecto de alma. Y pienso que fue como para mí un regalo para el futuro. Y yo vine a esta idea al principio porque siempre estoy enojado porque cada
5 años hay una antología de poesía de América del Sur o América Latina publicado en Estados Unidos o en Inglaterra, que tiene como 200 hombres y 2 mujeres. y estoy, pero no me gusta para nada. Y cuando hablé con los editores, dice que bueno, ahora hay poetas mujeres, pero antes no había. No, de verdad. Y así que quiere cambiar esto. Y que siempre quiere llevar al mundo más general esta poesía también. Esto va a ser vamos a tener una edición en inglés en octubre y trata de traducir a otras lenguas como sueco o chino, porque no es porque esta gente no existe si solo está en español, porque vamos a tener una edición en España también, que es muy importante. Pero simplemente quiere abrir la mente que realmente había mujeres y había mujeres fuertes en América Latina antes de, no sé, de 20 años. Sí, con respecto a eso, del Uruguay no tenemos ningún apoyo, ni institucional ni nada. Digo, por supuesto que es por la Universidad de Wisconsin que ha apoyado por Sí. digo, la parte económica, que no Claro. tenemos absolutamente. El Uruguay no tiene muchas vehiculizaciones de apoyo, ¿no? Claro. Eso es un problema. Y el arte temporal, pongamos que 1007, 97, porque la primera fechada, pero ¿por qué hasta el 39 hay alguna...? Realmente tomé la idea que cortar 1940. Claro. Porque no quiere avanzar más, porque es un libro grande, no quiere avanzar más en las cosas vivo, que ahora creo que hay 3 o 4 que quieren el libro. Pero lo que dije primero fue que el principio fue como leer Miro Agostini hasta más jóvenes, personas totalmente desconocidas, Ana Vila, que nació en 1930. No hay persona que nació en 1940. Pero descubrimos que hay poetas antes. Claro. Fue como, no sé qué, una sorpresa para nosotros, pero no estuve pensando en eso. Así que eso es un poco arbitrario. Sí, hacemos de nuevo arreglar como 2 siglos de poesías de mujeres o algo así. Por ejemplo, la poesía de Silvia no entra. No, Ella obviamente nació No después. entraría igual. No me voy a interrogar yo jamás. Va a haber que hacer un segundo tomo en algún momento con las poetas nacidas de 1940. Tenemos planes, vamos a ver. El público lo pide. Hablando, ¿no?, de la importancia de este libro y relacionado con esto, pensaba también para nuestros estudiantes, cómo entran en juego, lo hablamos siempre con los colegas, cuestiones que tienen que ver con la geopolítica del conocimiento, ¿no? Esto de cómo en nuestros países cuesta contar con fondos para investigaciones que son importantes, que tienen prestigio, porque también hay que decirlo, este libro ya fue presentado anoche en una librería, es decir, existe toda una comunidad importantísima que apoya la poesía, que también está integrada por sellos independientes. En cierto modo, Hilos Editora lo es, porque sabemos que es un gran esfuerzo sostener editoriales con líneas y catálogos pequeños, muy preciosos, de muy buena calidad, de especialistas de renombre internacional, pero ¿cuántas veces necesitamos o las bibliotecas o los fondos que son de otros países? Y después el otro tema, la política de conservación. Hoy, toda una línea importantísima de la investigación es el tema de los archivos. ¿Qué guardamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo accedemos a eso? ¿Cómo lo democratizamos? Hay programas importantísimos de digitalización de esas revistas de otra época, ¿no? Acá tenemos en Argentina el sitio Gira. Les recomiendo visitar la página web de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Tienen todos los cuadernos de Delmira Agustini escaneados, las pinturas, porque estas poetas del 1900
también se formaban en la pintura. De María Eugenia Vaz Ferreira nos contó Elena Romiti en algún congreso también el trabajo que se hizo. Entonces, todo esto también es trabajo futuro para ustedes. Es decir, hay mucho por hacer y es importante que los estados también participen en esto. Nuestra biblioteca, como la de Uruguay, hay pequeños concursos para fomento, para patrimonio. Estar atentos a eso y esta tarea de rescate, porque lo que no está archivado parece que no existe. En el caso de ustedes, tenías una colección privada, pero si no, a lo mejor hay textos que no sabíamos que existen, si nadie los rescata. Estaban cuidados en Estados Unidos. También ahí hay una cuestión que tiene que ver con la geopolítica. Exacto. Y con el pensamiento de las cosas, ¿no? Exacto, Porque digo, no se valora en el Uruguay para nada a sí mismo. Bueno, somos uruguayos de algo brutal, pero además, todavía encima si son mujeres, los libros... El otro día fuimos nosotras dos a una muestra que había del taller de Torres García, ¿no? La curadora de eso es Tatiana Oroño, que es una poeta uruguaya importante, que también es curadora de arte. Y ella es la que había armado la muestra y contaba de 2 o 3 mujeres de ese taller, que ella sabe que existe porque ella también es hija de un pintor importante del taller de Torres, Dumas Oroño. Entonces ella sabe, hay una cantidad de cosas que la sabe porque nació en esa casa, ¿no? Entonces sabía de algunos nombres de mujeres, se pone a buscar la pintura de esa mujer, no está en ningún lado. Y de repente llega alguien que le cuenta que una de estas mujeres tenía una pintura lindísima, una cosa bárbara, muy matérica, una pintura extraordinaria, muy colorida frente a la paleta de Torres, una paleta muy baja, bueno, no importa. El punto es que encuentran 3 cuadros. Y tiene que haber más, por supuesto, la mujer pintó algo. Bueno, parece que los cartones de ella los usaban para pisar cuando llovía. Bueno, ese tipo de cosas que uno dice, bueno, No cuidar, no cuidar. no sé lo que dice, no dice nada, se queda mudo. También pasa con la cuestión de la poesía. Es decir, ¿por qué hay una cantidad de mujeres acá que nadie las nombra? En el Uruguay nosotros decimos, nosotros decimos, está mal dicho, se dice que no hay vanguardias. No, ¿cómo que no hay vanguardias? Hay mujeres que fueron vanguardistas, solamente que eran mujeres. Entonces, no se conoce la vanguardia en el Uruguay. No, mentira. Sí hay. Entonces, bueno, son lecturas fundamentales. Y son, yo creo que son cosas políticas, ¿no? Yo creo que es un pensamiento político, ¿no? Volver a mirar esa realidad, porque depende de quién la cuente. Bueno, caramba, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cosa... Bueno, completamente distinta, es otra lectura, ¿verdad? Bueno. Nosotros hablamos de cómo constantemente se hacen las historias literarias. Y parte del trabajo en la universidad también, en las cátedras, es pensar qué enseñamos. ¿Repetimos lo que ya es conocido? Pensemos, por ejemplo, cómo se rige el mercado. Yo ahora... En nuestro departamento, cuando miro enfrente hay una obra en construcción y ponen afiches de publicidad. Y está el afiche de una nueva novela de Isabel Allende. Y ya sé que en un montón de universidades de Estados Unidos van a enseñar Allende. Nosotros sabemos toda la cantidad de escritoras chilenas que hay y decimos, bueno, al lado de ellas, al lado de Isabel Allende, privilegiaría otros nombres. Pero a ella la trae un sello importantísimo, imagínense, para poner afiches en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, reportajes en todos los diarios importantes, las semanas anteriores, sí, a toda página, en Clarín, en La Nación, sí. Entonces, frente a esta competitividad un poco injusta del mercado, están estos otros trabajos que sí podemos hacer desde la universidad. Leer autoras que a lo mejor no están publicadas y salen en todos los diarios, pero que sí podemos asegurar que tienen un trabajo con el lenguaje especial, un mensaje político. Entonces, eso también es una de las paradojas que pasa, ¿no? Y el trabajo de universidades es muy importante. Soy persona de toda mi vida de la universidad.
pero también cuando fuimos a Chile, a todas diferentes universidades, a Bogotá, a México, tenemos un seminario en UNAM, y Silvia, o en Estados Unidos también, Silvia, en China. Hay muchos estudiantes, no todos, pero muchas mujeres, que son muy interesantes en este libro, no porque son especialistas o quieren ser especialistas en poesía uruguaya, porque pienso que en mi propio país puede ser eso. Seguro que hay poetas acá que son desconocidos que vale la pena para leer. So que es como un movimiento. Realmente no tenemos esta idea, pero es bien claro para nosotros ahora. Y este sitios como en China, que donde hay departamentos de español, pero su idea no fue para investigar más poetas de Uruguay, pero para buscar poetas de China. Es una cosa muy, para mí, muy importante. Reivindicar este espacio, ¿no? Y cambia el pensamiento de la teoría del conocimiento, digamos, porque bueno, ¿qué lee uno, verdad? Había aquel libro famoso que decía que hablamos cuando hablamos de amor. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de la historia de la literatura? Porque es otra historia, ¿verdad? Entonces, es otra historia completamente, ¿no? En esto que digo yo de las vanguardias en el Uruguay, por ejemplo, tenemos dos personas, ¿no? Una que es casi inédita también, que se llama Edgarda Cadenazzi, ¿no? Sí. Casi inédita, no tenía libro ella, pero era una mujer que nos pusimos a verla. Yo la conocía de nombre, a Edgarda Cadenazzi. La vamos a buscar especialmente, yo sabía también que había alguien que estaba trabajando sobre Edgarda Cadenazzi, que efectivamente logró reunir todos sus poemas, y cuando nosotros estábamos trabajando en este libro, ellos sacaron un libro que se llama El Tobogán Solitario, que es con los textos de la revista, ¿no? Ella había colaborado bastante con la revista Mauta, una revista importantísima que salía en el Perú, que la dirigía Mariátegui. Bueno, era una mujer para atender. ¿Por qué no fue atendida? Para nada. No es un nombre que no trascendió para nada, no la conocemos para nada en el Uruguay. Bueno, es una mujer completamente vanguardista. Entonces, digo, hacemos una lectura diferente de nosotros mismos, de la historia que tenemos, ¿no? Porque también conocer la historia propia y poder nombrar lo que te antecede, me parece a mí que te da un espacio diferente, ¿no? Digo, Ni siquiera Rama, porque no, Rama tampoco. ustedes tienen una tradición crítica, sobre todo, bueno, con siglo XX, ¿no? A Schoenfeld, por supuesto, un prócer, pero a Rama y a también el rival, Rodríguez Monegal. Emil Rodríguez Monegal. Rodríguez Monegal. Después Mabel Moraña, que ahora es una estrella internacional, el uruguayo también, pero Rama, sobre todo, nosotros acá, mis alumnos dan cuenta de transculturación, es decir, fue un teórico, Sí, por supuesto. que hizo una tarea de difusión por la colección de Ayacucho, Sí, por supuesto. Venezuela. Por eso digo, como era un hombre muy atento a distintos sistemas literarios, porque había escrito sobre gaucho político, eso mucho antes, no preparó, se le escapó. Bueno, capaz que no se le escapó, hay que hacer más para saber. No lo puso. Yo no lo encontré, nosotros no lo encontramos. Nosotros sí encontramos una nota de Rama hablando de otra mujer, que se llama, porque para eso hay que arar, para saber si no, digo, bueno, quiero decir, tenés que arar en todos los sentidos, tenés que leer todo, ellos publicaban una vez por semana, publicaban en Marcha, que es un semanario muy importante para la América Latina, que es un semanario que sale en la década del 60 y que lo interrumpen con la dictadura militar, cuando viene el golpe, desaparece Marcha, pero fue un semanario muy importante para la América en general. Bueno, hay que arar Marcha, y era una vez por semana que sacaban. Y otras cosas más, porque escribían en muchos medios a la vez, ¿no? Muchas revistas, por ejemplo, yo nombré unas revistas como del 900 o del principio del siglo, pero por ejemplo, contemporáneos de Marcha son Clinamen, que ahí escribía Ángel Rama, Número, yo que sé, hay una serie de revistas que son muy importantes. También el pensamiento de la traducción, porque también publicaba. Benedetti fue un crítico atento también, muy leído y muy atento como crítico, tiene una envergadura crítica importante. Bueno, nosotras dos, no la encontramos citada a Edgarda Cadenazzi por esta gente. Capaz está,
pero no Claro. la, puede ser que esté, pero no la encontramos. Sí encontramos a María Mauricia Gutiérrez. A María Mauricia Gutiérrez, que tampoco tiene libro, sí la nombra Rama y la destaca mucho como una poeta importante que hay que mirar, y publica unos poemas de ella en Marcha. Pero María Mauricia Gutiérrez, que no pudimos encontrar una foto de María Mauricia Gutiérrez, una mujer que es contemporánea del 45, o sea que es como si fuera Claro, sí, contemporánea de mi madre, digamos, y no pudimos encontrar una foto de ella. Es decir, te quiero decir, el borramiento es mucho más de lo que uno se cree, mucho más de lo que uno se cree, porque no puede ser que no encuentres una foto en 3 millones de personas que, por supuesto que logré saber quién era el primer marido, sé que tiene 2 hijos, hablé con la viuda del marido, que fue la segunda esposa, no tiene una foto, nunca vio una foto, no sabe nada. Bueno, es rarísimo. Sí. Bueno, un abandono, como decía Gilby, que decía. Quería que nos cuenten un poco más, Jessie ya la nombró, y quizás podemos leer algún pregón de Virginia Brindis de Salas, Yo me iba a quitar la afrodescendiente. que es, chicos, la primera afroamericana, o sea, afrodescendiente, una mujer de piel negra que publica en América Latina un libro. Ella sí llegó a ser publicada y publicó 2. ¿Cómo hoy se la conoce o no? ¿Qué les parece? Yo mientras voy a buscar un pregón para compartirlo con los chicos. Realmente yo llegué a su nombre porque Sí. no es totalmente desconocido en los Estados Unidos. Vi algunos ensayos, cosas críticos sobre ella como parte del movimiento de negro. Pero en Uruguay, no. Encontré un profesor de Venezuela que está en Chile, que es familiar con su trabajo. Así que creo que la parte del mundo que tiene más interés en cosas descendentes sabe su nombre, pero su poesía, no. En Uruguay, realmente, no. Ahora en los últimos tiempos hay gente que está trabajando sobre los afrodescendientes de distinta manera, entonces aparece alguna vez nombrado, por ejemplo, hay un investigador llamado Uruguay, ¿cómo se llama? Se llama Gortaza, Alejandro Gortaza, que la nombra, y hay una cantautora que canta cosas de ella, canta los pregones, pero es una cosa que hace 1 minuto y medio, Sí, ¿no? sí, Digo, ha sido desconocido. Yo soy de Maldonado donde está Punta del Este, que es conocido por Punta del Este, pero tiene otra ciudad, que es una ciudad importante también, con una tradición interesante, intelectual, digamos, que se llama San Carlos, y en San Carlos salía un diario que llamaba Nuestra Raza, donde Virginia Brindis de Salas había colaborado como activista muy fuertemente. O sea, nos podría llegar Virginia Brindis de Salas desde muchos lados, y no nos llega para nada, para nada. O sea, en Estados Unidos es más nombrada Virginia Brindis de Salas que lo que ha sido en el Uruguay hasta ahora, ¿no? Y además prescindimos completamente cuando hablamos del proceso intelectual del Uruguay, que bueno, hay gente muy importante que ha hablado, prescinde totalmente de ese nombre, jamás aparece. Entonces, bueno. Real de Azúcar tampoco. No, Real de Azúcar tampoco. No, para nada. No. Ella no aparece en ningún. Pregón número 1. ¿Querés leerlo vos, Rodrigo? Escuchen, chicos. Toma mi verso, María Morena. Yo sé que lo has de beber como una copa de alcohol. A cambio de él, quiero tu angustia, María Morena. Quiero tu angustia, quiero tu pena. Toda tu pena y el tajo de tu boca cuando ríes como una loca, María Morena. Toda ebria más que de vino, de miseria. Tu voz que nunca arrulló a tus hijos ni a tus nietos, y es voz de paria, arrulla mimosamente toda la prensa diaria. Y no hay quien te haga callar, por 2 vintenes un diario, no hay quien deje de comprar para aliviar tu sudario. Déjame ver tu cara, María Morena, que la atención acapara, causando lástima y pena. ¿Cuánto te deben, María Morena, esos que escriben, que tú pagas con tus vintenes, con tus pregones, por la mañana y por la tarde, miles de veces? En cambio tú pagas con creces.
su periodismo, su propaganda politiquera, todas sus lacras, su egoísmo, sus rementidas torpes carreras. Mari Morena todos los días vende los diarios. Tiene una pena, Mari Morena, y es su sudario. Es maravilloso, ¿no? Nosotros en la Argentina, hace poco que fue el 25 de mayo, tenemos en el imaginario popular la negra que vende empanaditas calientes, los pastelitos. Y acá, fíjense, está la tradición de la canillita, diríamos, que vende los diarios, ¿no? En la poesía también vamos viendo cómo es ese vínculo muy particular al que hacía mención Silvia, entre lo urbano y lo rural. Estos personajes de distintas etapas de la ciudad y por otro lado ese anhelo del campo que atraviesa la literatura uruguaya un poco como la nuestra. ¿Encontraron algún descubrimiento con eso? Sí, nosotros en Uruguay hay una fuerte corriente nativista, por ejemplo. Los nativistas uruguayos nunca figura ninguna mujer. Nosotros lo que sí destacamos, y bueno, pusimos esos poemas de una cantidad de mujeres que hablan muchísimo del campo. Justamente con esa idea, ¿no? Con esa idea, porque todos los nativistas que nosotros recibimos son todos, Amásiba Valdés, Elis Regule, una cantidad, pero bueno, son todos varones, ¿no? Y no aparece ninguna mujer, nunca se habló del nativismo escrito por una mujer, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una cantidad de mujeres que hemos puesto ahí hablando del campo, ¿no? Bueno, entonces nos pareció también como muy interesante el paisaje, ¿no? Pero ese paisaje, ¿no? Esa naturaleza. Es una naturaleza atravesada también por la soledad, atravesada también muchas veces por una pobreza indescifrable, ¿no? Bueno, por una cosa, ¿no? Bueno, ese vínculo ahí nos parecía interesante y bueno, eso lo pusimos. ¿Va a aparecer una edición en inglés o escuché mal? Sí, no, en inglés, porque en el año pasado publicó una versión en español en una editorial en Estados Unidos. La idea es para tener otra edición en inglés. Porque normalmente en Estados Unidos, pues, como los libros que de niño, de Silvia, son bilingües, porque español es la segunda lengua de Estados Unidos. Pero no puede tener una edición bilingüe de 1000 páginas. Primero la versión en español, porque Silvia estuvo en Estados Unidos por gira de universidades, normalmente departamentos de español. Pero estoy tratando de hacer una en inglés. No traducir todo por mí, algunos por mí porque son mis poetas, pero tengo un equipo de personas que están... Se refiere a la relación con la traducción, traducción de poesía, además. Sí, realmente hay, porque bueno, no sé, 4 diferentes antologías bilingües en Estados Unidos. Tengo un equipo más o menos de traductores. Hay una cosa académica, se llama American Literary Translators Association, ALTA, y toda la gente viene para dar, paneles y charlas. Y en este año estuve allá también. Busqué mi equipo de traductores porque necesito algunos especializados en los poemas formales, de periodo más antiguo y otros por adelante. No sé qué, tiene como 15 traductores ahora. Y la idea es que todos mandan sus poemas a mí a 15 de agosto. Y voy a editar y todo y mandar al editorial. Aprovechamos yo, como José y como Jessy, docentes de Alma, pensando, chicos, en el fenómeno de la traducción. Ellos, en lo que es más o menos un quinto año, porque la carrera no se hace en 4 años y medio, me imagino que en La Plata es igual. Las licenciaturas en letras se hacen largas porque leemos mucho, porque también en general el alumnado es muy responsable y quiere venir con una buena nota, disfrutar los textos, pero ahí cuando ya estén más avanzados en la carrera van a tener un seminario de literatura comparada que da Magdalena Cámpora, la directora de nuestro centro,
y ahí toda una unidad está dedicada a la traducción. Sí, y realmente tres de los traductores que voy a estar acá son estudiantes por maestría o doctorado con su primera traducción, con la ayuda de su profesor. Pero porque fui a diferentes campus para charlar sobre este libro y estudiantes me pidió para traducir. Qué bien. Y uno es el equipo de 3 personas trabajando juntos, otros 2 estudiantes con su profesor. Uno es el traductor de Benigno Benítez Salas porque yo quiero una mujer negra para traducirla. Eso no es tan fácil en Estados Unidos, pero ella está muy enamorada con Virginia, está traduciendo todos los poemas que están, como 10 poemas, ¿no? Pero Virginia Benítez Salas tiene 2 libros y espero que esa mujer va a traducir un libro, porque mi hábito por ejemplo, mi primera antología fue Poetas Emergentes, menos de 40 en Uruguay, y cada uno tiene su propio traductor en Estados Unidos, que también es un poeta. Creo que hay como 20, 22 poetas, y ahora casi la mitad tiene un libro en Estados Unidos, porque fue con una conexión muy privada, muy importante entre las personas. Pensemos cómo la traducción media entre lenguas, pero también entre culturas. Exacto. O sea, nunca cada literatura es realmente autónoma, cada literatura nacional. Son fronteras políticas, territoriales, pero que no siempre reflejan ese dinamismo y ese intercambio. Veníamos hablando en el taxi con Silvia y Jessie, cómo Uruguay y Buenos Aires somos en buena medida una misma región cultural. Exacto, la Exacto, en la forma de hablar, y eso está tematizado también en los poemas. Marie-Esther Cantonet tiene un verso que dice: usted, tú, vos. Ahí ya hay todo un mundo, porque también al interior de nuestros países hay distintos dialectos, o sea que la traducción, como diría Yuri Lotman, es un fenómeno semiótico mucho más amplio que verter algo del castellano al inglés o del inglés al castellano. Tiene que ver con cómo recibimos lo extranjero, lo otro, lo diferente, y lo transformamos en parte nuestra. Y a veces esa heterogeneidad siempre coexiste al interior de nuestros países. No es lo mismo ser de Salta, de la Patagonia, Buenos Aires. Es lo mismo como sucede en Uruguay, ¿no? De San Carlos o de Montevideo. Todo eso podría abarcar el fenómeno amplio de traducción. ¿Cuándo apareció la primera edición? No necesariamente esta, hay una anterior. 2023. Y tuvieron, eso es el dato para la pregunta, ya hubo recepción crítica, al menos en Uruguay, digamos, es decir, comentarios. Menos en el Uruguay. No, Había. digo chiste. No, sí hubo, sí. Pero no mucha, ¿no? El Uruguay, como les decía yo hace un rato, Perdón, ese es otro tema. No, es un Los tema. suplementos, la nación que cada vez es más pobre, que se llama Ideas, saca por semana 3 o 4 reseñas en columnitas por la cantidad de libros que aparecen. Bueno, es como medio arbitraria la cosa, decía, que va a ser comentada, evidentemente. Claro. Porque también ahí entra yo creo que la episteme, entra el inmenso edificio de la episteme. Claro. ¿A qué uno mira, no? ¿Qué atiende? Este es un libro que hicimos 2 mujeres, una extranjera y otra poeta, en Uruguay, de mujeres. O sea, ¿quién atiende a qué? ¿No? Yo he pensado pila de veces, si yo misma hubiera sido un varón, sería distinta el asunto. Con Jessie, pero un varón. Sí. Bueno, hubiera sido distinto. Sí, pero la sorpresa fue la recepción del público, porque yo pienso que realmente es como un regalo para el futuro. Si un ejemplar queda en la Biblioteca Nacional, otra generación puede leer este poeta y buscar más cosas. Y siempre hablamos que nuestra expectación para vender 10 ejemplares y el resto queda en el garaje de Silvia para siempre.
pero no, está agotada la tercera edición en Uruguay. Y cuando vamos a dar una lectura acá, está lleno de personas con su propio libro. Es como algo religioso. Y muchos maestras y maestros de liceos que están usando esto. Yo para sus iba un poco clases. para eso, a partir de un comentario, una reseña bibliográfica, genera, bueno, la curiosidad de algunos lectores. No vamos a pensar que va a ser masivo, porque bueno, por ahí tampoco buscan eso, pero sí nuevos lectores, nuevos investigadores, es todo un movimiento que se retroalimenta, digamos, Claro. pero si no lo conocen, lógicamente que no. En el Uruguay hay muy poca crítica, muy poca crítica literal, muy poca crítica. Yo creo que eso es un problema. Tanto Tuvimos, pero creo que eso es un problema de los últimos 30 años y Claro. que va muy relacionado con el, Sí, con el todo lo que hemos crecimiento, vivido. claro. No es lo mismo en Estados Unidos. Hay New York Times y nada más. Realmente, los diarios y periódicos son cosas literarias. Pero realmente la recepción es impresionante y está agotado y estamos armando una versión un poco más aumentada para publicar en el año que viene, porque me gusta que este libro queda, en las librerías siempre. Claro. No, un año y... Y ahora no hay más, y lo editamos 3 veces. Son tiradas chicas porque el Uruguay es chico, pero de todas maneras, que sean 3 tiradas son más de 1000 ejemplares. Para nosotros es una cosa increíble. Eso nosotros no lo pensamos jamás. Pensamos que íbamos a patear libros abajo de la cama el resto de nuestra vida. Nunca pensamos lo que digo es que me parece también un pensamiento en alguna medida que entra dentro de la epistemología, esa falta de mirada de nosotros mismos sobre un hecho de esta naturaleza en la que hay 55 mujeres, de las que en el Uruguay hay una cantidad que no las conocen. Entonces, eso sí me resulta también sintomático de un estado de las cosas. Eso sí, tuvimos apareció tempranamente una linda reseña de Roberto Prato, que es un tipo poeta y un crítico interesante. Fue la primera y es muy elogiosa. Pero digo, mucho menos de lo que yo también pienso que podría haber pasado, que no pasa. Pero también no pasa porque también nos inscribimos en esta época y en este lugar. Y estamos pagando tributo a lo que también hicimos, que tampoco es gratis. Eso es lo que quiero decir en una medida. Y en otra pasó eso que es rarísimo, porque el libro se vendió. Nosotros lo publicamos, lo presentamos en marzo del 23, y en agosto del 23 teníamos 3 ediciones porque se acababa. Y ahora está acabada. Es rarísimo. Eso es una 3 estrellas que se chocan. ¿No? Coincidió con la cuarta ola feminista, coincidió con miles de cosas, pero sucedió. Es rarísimo, pero sucedió. Y ahora no hay más. A mí me han llamado de pila de lugares para pedírmelo, no hay más ejemplares y bueno, estamos trabajando en esto que dice Jessy para que salga. Y acá en Buenos Aires están algunas, porque acá hay 3 o 4 librerías como... Y ahora él nos distribuye muy bien. Hernández tiene una mesa Claro. de corrientes de poesía, ¿no? O sea, tiene un espacio específico. Después Norte, está ya Las Heras, bueno, zona pública. la otra orilla. Norte, Hernández, creo que en el fondo, en esas librerías sí va a estar. Sí. Ahora, al estar editado en Buenos Aires, sí se consigue. Lo que más fácil en Estados Unidos. No, la publicidad y diseños no son más fácil, pero todo es disponible por Amazon. Claro. Cualquier persona puede pedir Exacto. directamente a tu online. casa. Pero aquí cada vez crece más. A estas mismas librerías Hernández le podés comprar online, te lo mandan también. Sí. Realmente esté publicado en Buenos Aires ahora nos facilita mucho. No, y 2 reflexiones unidas a lo que ahí va surgiendo, es como también la poesía tiene sus propios circuitos, que parecieran no existir, ¿no? Si uno mira por arriba, ¿quién va a comprar el libro de poesía de mujeres uruguayas? Pero sí, esos lectores, esas lectoras existen y son muy fieles, en buena medida son críticos de poesía o poetas
Hay mucho taller Muchos para poetas, jóvenes. porque en Estados Unidos, por ejemplo, es lo mismo acá, porque talleres y poetas son cosas y Claro. departamentos de literatura. So, en Estados Unidos, en español, es bien de departamentos de español, castellano, literatura, y en inglés es para programas como mi programa, como Maestrías en Fines Artes, todos los poetas. Y yo quiero, por ejemplo, hay cosas que son tan... me odio esto, pero por ejemplo, hay la idea que los poetas jóvenes de Estados Unidos tienen un nombre para cada mente. Y yo quiero que gente de Estados Unidos va a leer más un poeta de América Latina, Claro. porque está apareciendo y traduciendo nuestra poeta famosa de Chile, que se fue, no, Gabriela. Cecilia Vicuña. No, mujer, por el nombre. Zurita. No, la más famosa de Chile. Neruda. Bueno, Pablo Neruda. En América Latina en este momento para poetas jóvenes mi programa son el continente de Neruda. Claro. Y quiero leer más de Neruda. Y si es hombres está bien, pero mujeres mejor. Y por eso necesitan tener versiones para ellos, para mis poetas en inglés. Y para el departamento de español, realmente la versión en español está bien. Para llevar al inglés es para mis estudiantes, realmente, y para poetas que no hablan español. Y hay muchos poetas en Estados Unidos. Seguramente, sí. Es como que la poesía va buscando sus lectores. Es un trabajo como de irrigación, poroso, lento. Tienen que haber también los profesores. Hablábamos con Florencia, que no puede estar acá, Enrique Fofani, un gran profesor, y maestro en el análisis de la poesía. Entonces también el día de mañana ustedes se entusiasman con alguna poeta uruguaya, la van a enseñar en sus clases. Es decir, son esos caminos por ahí no masivos comparados con otros, pero que a la larga van reformando el canon y reescribiendo las historias. Sí, igual estaba pensando con lo que decías de la poesía. En general, yo puedo hablar de acá, del Salvador y de la urba, ¿no? No es el género más transitado. Sí, cuesta El que enseñar. lleva a la delantera siempre es la narrativa, en las cátedras, ¿no? Sea de las literaturas argentina, latinoamericana o francesa o lo que fuere. En esos Zanetti le daban, bueno, como dábamos mucho modernismo y también Sor Juana, entonces era como que, pero no están entrenados los chicos inclusive en el análisis de la poesía. Cuesta y hay Por ahí miedo. aplican todas las teorías para las normativas, pero no ven tanto. Y Fofani también sé que le daba mucha importancia, y bueno, él trabajó con Gallego, muchos poetas, ¿no? Pero es todo un tema. Ya que está, no sé si estás, no tenés por qué saberlo si no estás en la cátedra, pero las carreras de letras, digamos, como los planes. Bueno, mientras yo asistía a la universidad, Sí. la poesía tampoco era Claro. lo principal para nada. Pero bueno, está eso que veníamos hablando también, que son esas cosas que hacían los escolares de la universidad, donde, por ejemplo, nosotros tenemos otra especificidad del Uruguay, porque hay 3 poetas franceses que son uruguayos. Que los regalamos Sí. así a la France, porque Sí. nosotros somos así, en el Uruguay es Generosos. generoso, entre comillas, pero bueno. Súper bien. Lo Tremont, Lógica. súper bien, y la Ford, ¿no? También se puede escribir otra historia. Si uno piensa esos 3 como uruguayos que son, porque aparte de Tremont nació en el Uruguay, vivió 14 años en el Uruguay, otra que la infancia, se fue a Francia y volvió un año entero al Uruguay y se murió a los 24 años. O sea, que vivió 15 de 24 en el Uruguay, ¿no? Entonces, es mucho más uruguayo que francés, ¿no? Yo fui, porque yo trabajé sobre el Tremont y fui a la Biblioteca Nacional de Francia. Yo tengo un francés de apariencia Sarabia, un francés horroroso. Me llevó un tiempo larguísimo que me dieran el carnet de investigadora y la mujer no entendí, me preguntaba que por qué quería mirar los manuscritos yo. Y yo le decía, bueno, porque es uruguayo. Me decía, que no, que era francés. Yo, no, es uruguayo. Bueno, entonces son esas cosas, ¿no? Que digo, se podría escribir otra historia, ¿no? Porque uno habla de la influencia de Eliot en la poesía de América Latina. Bueno, Eliot era influenciado directamente por Laforgue, que era uruguayo. O sea que la mirada es una mirada
toda distinta se puede mirar, ¿no? Todo hay un amigo mío, Reinaldo Jiménez, que es un poeta argentino, es peruano, pero vive acá, que siempre dice, ¿no? Uno piensa que los festivales de poesía ingleses, ¿no? Los festivales de música, y sin embargo, esos ingleses se hicieron amigos de una camada de exiliados brasileños que cuando llegaron, que son los de la Tropicalia, por ejemplo, les contaron que ellos de repente se juntaban en la playa, en Bahía, y pasaban 3 días tocando música. Y los ingleses dijeron, qué divino, vamos a hacerlo nosotros también. Y ahí aparecen todos esos grandes festivales de música. Entonces, ¿cómo son esas influencias, no? ¿Cómo son? O Artaud con los tarahumaras, ¿no? Bueno, entonces leemos de otra manera también, ¿verdad? Bueno, tres grandes poetas muy importantes de la modernidad, nacieron en el Uruguay. Y seguramente su francés está atravesadísimo de esas vivencias y de ese español y de esa vida, ¿verdad? Así que bueno, me parece que son cosas muy interesantes. Por supuesto, sí, sí. Bueno, esto cuando al principio un poco se conecta con lo que decíamos, las historias de la literatura y qué enseña uno en las cátedras. Bueno, ese es todo un tema que daría para un simposio en una carrera de grado. ¿No? En un seminario, ¿no es cierto? Que, o sea, acá, como ahora prácticamente en todas las universidades del país, se llaman, en el caso de la literatura de América Latina, literatura hispano o latinoamericana 1 y 2, ¿cierto? En general, la 1 llega hasta el modernismo y la 2 es siglo XX y XXI. Claro, ahí está la opción, queda lo canónico o mezclar un poco, también uno se plantea no dar Sor Juana y en cambio dar, que si Isabel de Guevara, no sé, pongo ejemplo, dar todo no se puede, obviamente, porque es un cuatrimestre, ¿no? Entonces son planteos, y lo de la historia literaria, Cornejo Polar lo proponía para la peruana. Las historias de la literatura, como ya hemos hablado con mis alumnos de este año, recogen lo canónico, digamos, la llamada la alta literatura, pero el sistema popular, bueno, en los países, sobre todo andinos, el sistema indígena, hay otros sistemas, ¿no es cierto? Que por supuesto se cruzan también, ¿no? Y que algunos escritores como Puig y demás abrevan siendo de la alta literatura, pero abrevan en las cine, la telenovela, etc. Pero vos agregabas esto de la mirada, es decir, dónde se coloca uno, va a ver el mismo fenómeno, obviamente desde otra perspectiva y con otras relaciones, ¿no? Tratar de romper un poco este cambio rígido. Y además es europeo, es universal. Bueno, claro. Digo que es universal también. Sí, ya el simple hecho, perdón, de hablar de literatura latinoamericana o hispanoamericana, estamos mezclando de México a Tierra del Fuego historias tan distintas, tanta riqueza, ¿no? Por supuesto, son críticas que hacemos al sistema desde adentro. Nosotros también tenemos en nuestras manos ir transformando y abriendo un poco la complejidad. ¿Cómo evitar caer en el estereotipo o en los nombres ya clásicos que nadie va a colección de obras maestras que está aquí también, ¿no? Como las bibliotecas que sacan a veces los diarios y demás, que los grandes clásicos de la literatura española o mundial o lo que fuere. Hace poco, no me acuerdo qué edición española sacó toda una serie de tomos de grandes poetas, pero están todos los canónicos, creo que de Gredos, pero popularizados, ¿no? No hay uno que no sea aún de América, ¿no? Muy consagrado. Pero bueno, también apuntan a la venta, es como un tema muy complejo, ¿no? Es una tarea que... Sí, es una tarea para los profesores, porque es bien organizado, pero también hay cosas. Por caso de otras cosas pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora, creo que la mujer poeta argentina más traducida es Alejandra Pizarnik. Ella tiene su momento. Si hay una poeta de Argentina que mis poetas jóvenes conocen, es Alejandra Pizarnik. Claro. Y en los uruguayos es Moroso de Giorgio. Claro. Porque tiene como un simpatía y ellos, pero la mayoría de ellas leen a Alejandra Pizarnik como
si fuera uno de ellos. Es una lectura iniciática, acá también pasa y lo hablamos con los chicos. Y dice que va a tener una influencia que está aparte de un canon oficial del Departamento de Sí, 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 sí. Sí. Tiene que ver con también, como dicen los psicoanalistas, ¿no? Los signos epocales, la Claro. sensibilidad, subjetividad de época. Sí, pero necesito una versión en inglés, porque está traducido y también Marosa de Jordan. Exacto. Pero y siempre es así. Hay dos que mencioné, Virginia Benítez de Salas y también Cara Carenazzi. Pienso que mis estudiantes van a amar. Y no por su puesto como Virginia Benítez de Salas, que se murió en 1940 y algo, pero para su voz como una mujer negra, y Cara Carenazzi, porque su poesía es como tan diferente, que es más en su drama. Así como, sí, Florencia, dale. No, quería hacerle una pregunta respecto de la selección. Está clara la perspectiva de la antología femenina, pero a su vez dentro de lo que fueron encontrando, ¿cómo hicieron para seleccionar? ¿Qué criterio tuvieron? Si era el valor poético, una posición política, digamos, ¿qué es lo que ustedes tenían pensado en esa selección de la poesía de cada una de ellas? Silvia va a hablar de eso, pero creo que no es porque son poetas más o menos larga de poesía. La persona que es importante para estar acá como el primer poeta que poetón inocente, que nació en 1787. Es importante porque es importante que ella existe. Pero sí hay, por ejemplo, hay una familia de poetas en esta antología, una mujer y ella tiene 3 hijas que escriben poesía. Y una para nosotros queda fuera. Porque para nosotros, en este tipo de antología, que no es solamente su razón para existir, no es solamente para marcar algo histórico, necesita valer la pena para leer. Y eso es solo nosotros tomar la decisión. Y otra hija está visible, muy más visible por esto, otra persona puede tener otra opinión. Pero algunos quedan afuera porque realmente no son poetas para nosotros en este sentido. Que la persona que quiere poesía puede leer y decir que es un poema y no que es algo histórico un poco raro. Sí. No sé. Sí, nosotros no hicimos una cosa sociológica, para eso estarán los estudios culturales. Nosotros lo que hicimos fue buscar, también es difícil de decir esto que voy a decir, puede ser una pavada también, pero quiero decir, nosotros lo que buscamos fue lo que estábamos pensando como poesía, básicamente, calidad estética, sí, y que se sostuviera esa calidad estética. Hay algunas... Hay diferencias, por supuesto, pero que se mantenga una calidad técnica. Y la que pusimos esta mujer, Petrona Rosende, que es casi un siglo antes de las que después empiezan a inaugurar esto que se toma como la literatura uruguaya, como el inicio realmente de la literatura uruguaya. La pusimos porque es como muy graciosa, tiene como mucho humor, ¿no? Entonces, en alguna medida, esta rareza del Uruguay, de tantas mujeres poetas, en alguna medida pensamos que viene de una humorada, que es la que te permite nacer, ¿no? Y yo ayer ahí decía que hay un hecho, si acaso no saben mucho de mitología griega, bueno, a mí me gusta mucho, pero de ahí no soy ninguna experta, pero hay un hecho ahí, hay una cosa que es Jambe, que si saben mucho de la mitología, Jambe es una persona que manda a Zeus para interceder con Deméter cuando se pierde Perséfone. Y es para que Deméter, que ya a esta altura está furiosa y lo único que quiere es castigar al mundo para que no crezca más nada porque nadie le habla de la hija, manda a Jambe para que interceda, y Jambe lo que hace es hacer un gesto obsceno que hace que Deméter se ría, y eso le permite que le alcancen un cuenco de caldo y tome. Entonces, esa idea de que el humor rompe una tragedia fundamental como es haber perdido un hijo, y además que esté desaparecido el hijo y que nadie le conteste,
y que todo el mundo mire para arriba y chifle, frente a eso acuden al humor. Entonces, en alguna medida, ese signo nos parecía que era interesante ponerlo para que amparara todo este conjunto de mujeres, ¿no? Esa cosa con de mucho humor, y que el humor puede hacer que la vida prospere en un momento de tragedia fundamental y de cosa yerma, donde parece que nada puede levantar nada, ¿no? Perdió la hija. Nadie le contesta. Bueno, no encuentra el cuerpo. Está desaparecido. Bueno, una cantidad de figuras bestiales. Entonces, frente a eso, parecería que el humor rompe esa tragedia y permite que aparezca se ríe. Entonces, como se ríe, puede tragar, puede tomar agua, puede alimentarse. Bueno, esa es un poquito la idea que tuvimos al poner a esta mujer como al principio y al final, para que abra y cierra, para que dentro de ese abrazo prosperan todas las demás mujeres. Pero lo que buscamos tiene un poema que se llama La cotorra y los patos, ¿no? Sí. La cotorra trata de hablar y los patos la silencian. Bueno, frente a eso, que es muy chistoso, pero también es trágico, lo que buscamos era que fuera material poético fuerte. Lo que dice Jessy, que es cierto, hay varias familias de poetas, por ejemplo, la madre esa es Sara de Ibáñez, que es una mujer que tuvo mucha importancia en los años 30, 40, 50, es la de los años 30, la que se llama la generación del 30, inmediatamente anterior a la del 45, bueno, tiene un prólogo de Neruda, fue una mujer muy importante en ese momento, Sara de Ibáñez. Bueno, 3 hijas, nosotros incluimos a 2, que es Ulalume González de León, que es una poeta que se toma muchas veces como mexicana, pero es muy reconocida por Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? También traductora, también una mujer pensante de la literatura, tiene un estudio sobre Alicia, sobre Lewis Carroll, extraordinario. Bueno, esa mujer, nosotros la incluimos, la hermana, que tuvo un reconocimiento tardío en el Uruguay, Zuleika Ibáñez, que empezó a publicar tarde, también, y tiene obra, se llama Solveig, que no la pusimos porque empezamos a leerla, bueno, no sé. ¿Son algo del historiador a su vez, Ibáñez? ¿Son algo del historiador, Ibáñez? De Roberto Ibáñez. Sí. Bueno, él se consideraba poeta antes que historiador, pero sí. Sí. Hay un cuento muy gracioso en el Uruguay que dice que Ibáñez decía: anoche cenamos en casa los 3 más grandes poetas de América, Sarita, Neruda y yo. Pero ¿Él era hermano de Sarito? no, el esposo. El esposo. Claro. El marido. Claro, el conocido es el hombre. Pero él Y ella como, usó el apellido de él. ella usó el apellido, como Juana de Berburú, Claro. como Terry Cáceres, hay unas cuantas. Sí. Pero Roberto Ibáñez, claro, es el que creó el archivo en la Biblioteca Nacional, es el que juntó todos los papeles de Rodó que había escrito por él. Son las hijas de Roberto Ibáñez. Pero bueno, nosotros lo que tratamos es, dentro de, por supuesto que eso es una cosa totalmente yo qué sé, subjetiva y relativa, y que en términos teóricos, bueno, no sé qué valor tiene, pero nosotros lo que tratamos es de que nos haga sentido a nosotros desde el punto de vista de poesía, ¿no? De lo que nosotros consideramos poético. Y también los poemas que elegimos nosotros leímos todos los libros que pudimos a veces todos, a veces no todos, porque a veces hay algunos que no los pudimos conseguir, pero a grandes rasgos tratamos de leer todos los libros de cada autor. Y dentro de eso, no siempre fue así, porque no siempre encontramos, pero bueno, todo lo que encontramos, con total claridad, todo lo que encontramos, y ya les digo, Jessy arrió a su casa toneladas de ediciones que en el Uruguay no existen. Bueno. La otra cosa que fue como abrieron puerta a la futura para otros investigadores, porque en Uruguay cuando hay antologías que a veces incluyen mujeres, no hay cosas que son normales en libros académicos, no hay biografías, no hay bibliografías. Dice que ella es una buena mujer que vive al lado del río, o algo así. No fechas de nacimiento, no. También porque no importa, también porque piensan que no importa. Sí. Digo, al hombre sí le ponen la prosapia que tiene, pero a la mujer es que fue necesaria para tener biografías y bibliografías bien amplias por cada uno.
Sí, posible. Algunos falta mucho. Y para mí un rasgo que también es especial del libro, además de que contextualiza, dándonos una breve reseña biográfica y bibliográfica de cada autora, es que hay varios poemas por autora. Sí. Porque a veces en otras antologías Sí, tenés sí. un poema, Oh, sí. con suerte dos, y es muy arbitrario. Sí. A mí me ha pasado también, teniendo que antologar, que es muy difícil porque determinás la imagen de esa autora a partir del Claro. pequeño fragmento de un poema. Ustedes pudieron darse el lujo de Pero eso no, seleccionar varios. era fundamental. No fue 10 para poetas, pero algunos falta porque no es reciente y algunos porque son súper buenos, como Sí. Amanda Berger. Sí, o, un montón de ah, Hannah Berens. Sí. Eso es importante. Bueno, ya estamos en la 1:05. Perdón, yo recuerdo, para de curiosidad nomás, Sara Bollo, o Bollo. Sí, ella va a estar en el segundo, en la versión aumentada, porque realmente no podemos pensar porque ella queda fuera, fue en nuestra lista por un momento y... Él reconoció, tengo una historia de literatura uruguaya de ella de hace 40 años cuando fui varias veces a Uruguay. Aquí dije, bueno, qué interesante, la compré y después leí que era también poeta, pero no sé si está considerada. Bueno, nosotros la leímos y no la incluimos, que nos pareció que era como más de lo mismo, esa es la verdad. Pero nos ha reclamado todo el mundo. No, Así yo que, porque para saber quién es Sara Bollo. no, Sara Bono fue una mujer también que fue muy importante, que escribió muchísimo y que tuvo una relación muy importante con la venida de Gabriela Mistral. Que es cuando Gabriela Mistral estuvo en Uruguay 2 veces, la segunda vez en 1938. Con Alfonsín. Bueno, cuando cerró, Gabriela Mistral hizo unos cursos de verano en un preuniversitario que se llamaba Java, que se llama, sigue existiendo, pero bueno, cambió de eje. Que fue muy importante eso, ¿no? Y eso lo pasaron por la radiodifusión nacional, que me hace gracia, porque yo pienso, si juntamos 3 mujeres ahora, para empezar no se llena, y para el paraninfo, pero para seguir, lo pasan por la radiodifusión nacional, lo escuchaban en Artigas, en Rivera, países, bueno, ahora mirá si te van a oír. Bueno, eso era Gabriela Mistral dando clases del folclore y la literatura chilena, ¿no? Cuando terminó esos cursos de verano, que fueron en el mes de febrero, el ministro de Instrucción Pública invitó a Alfonsina Storni y a Juana Ibarburu para que las 3 hablaran del qué le daba pie al inicio de un poema. Entonces hicieron 3 discursos que son muy lindos y que son famosos. El de Alfonsina Storni se llama, no me acuerdo, la manecilla del reloj y un par de maletas a medio de. Entre las manecillas del reloj y un par de maletas a medio. Y el de Juan Ibarburu se llama Casi en pantuflas y el de Gabriela Mistral se llama Acto de obediencia a un ministro. Eugenio Gabriela Mistral, bueno. Son 3 discursos muy importantes, ¿no? Bueno, Sara Bono tuvo mucha incidencia en esa época, en ese momento, trabajó mucho con la venida de Gabriela Mistral, que fue muy importante en el Uruguay. Después nosotros lo que pasa es que tenemos esa generación muy fuerte, que se llamó a sí misma los lúcidos, o es la misma que la generación del 45, la generación crítica. Esa generación borró el pasado. Claro. Ellos solamente dialogaron con 1900, como quisieron ellos nada más, y el resto desapareció. Bueno, y en ese resto que desaparece mucha gente y mucha fuerza. Borraron toda la poesía también que tenía algo que ver con lo sagrado, Claro. todo eso bueno, es un recorte, Una hizo operación, el 45, claro. es un recorte a un tipo de Uruguay, que es el tipo de Uruguay que ellos consideran, digamos, Claro. bueno. Ya el tiempo fue pasando, volando, pero quizás también hay más preguntas. Chicos, Florencia, Almendra, quieren aprovechar que tenemos acá a Nadia, a Jessie y a Silvia. Comentarios. No, un breve comentario. Cuando hoy decías que digamos, un dictum de la crítica es que Uruguay no tuvo una vanguardia, lo confirmaba porque tengo presente el prólogo de Hugo Verani,
él siendo uruguayo podría haber sido quizás más atento, ¿no? A estos casos que vos mencionabas de mujeres, porque creo que es en el prólogo a su libro de manifiestos y proclamas de la vanguardia, donde él va recorriendo, ¿no? Lo damos en la cátedra, va recorriendo las vanguardias de los distintos países y efectivamente dice algo así, como en Uruguay no hubo, salvo creo que mencionan algo de este interés por lo afro a través de, no sé si Pedro Figari, no me acuerdo. Bueno, puede ser, pero Creo que Figari como, mencionó. como pintor. Sí, claro, por Sí, eso. sí. Hace alguna mención, ahora no estoy tan segura, pero sí. Da O por puede hacer cierto. alguna mención a Alfredo Mario Ferreira, el único Puede ser. que se nombra, casi los más lanzados nombres, Sí. pero bueno, para nada, el el inexistente surrealismo uruguayo, hay un artículo también que nombra a Selva Márquez, ¿no? Que nosotros la tenemos ahí, pero bueno, es casi inexistente, no es casi inexistente, da la casualidad que lo escribieron mujeres, lo que son inexistentes son la lectura de las mujeres, que no es lo mío. Y ellas, por lo que vos sabés, conformaban alguna especie de grupo, grupúsculo o algo así, porque también un criterio, ¿no? Cuando se analizan así los movimientos, claro, es buscar un grupo, ¿no? Como combativo, haciendo proclamas, ¿no? Bueno, no, esta mujer, de verdad, Cadenazzi, realmente es muy difícil de saber algo de ella. Claro. No, eso no, pero bueno, Aparentemente, de alguna manera la publicaron en Amauta. Claro. De alguna manera publicaron en Uruguay, porque otra cosa que para mí es requete interesante es que uno se cree, todos nos creemos, que alguien va a saber algo de nosotros. Y la gente se muere, pasan 3 minutos, yo me mudé a Maldonado, no me morí, y también, y es como que me hubiera o sea que morir debe ser mucho peor, lo calculo. No podés encontrar la foto de la foto que nosotros, bueno, entonces uno se muere y ya no sabe más nada, ¿no? Nada sabe. Es muy difícil establecer esos vínculos. ¿Qué puede haber? Claro. ¿Con quién se dio Edgardo Cadenazzi? Bueno, dificilísimo de saber, ¿no? Uno de repente se entera de algo, se da cuenta por alguna nota, Sí. pero es muy bueno. Por ejemplo, nosotros queremos hacer algo con una mujer llamada Lucy Parrilla. Lucy Parrilla fue mucho más acá, en los 60, 60 y pico. Bueno, de Lucy Parrilla no encontramos nada. Pero Lucy Parrilla era una performer, Claro. ¿no? Pero no hay caso, no podemos saber nada de Lucy Parrilla. ¿Qué sabemos de Lucy Parrilla nosotros? Que era una performer, que hacía muchas cosas. Bueno, también era una performer María Eugenia Ferreira. Elena Romiti no dice eso, pero yo quiero empezar a decirlo, porque ella tocaba el piano, ¿no? Sí. Obras de ella como concertista, como compositora, las estrenaron en el Teatro Solís, que es como el Colón de acá, digamos. Sí. Bueno, pero recién ahora se está hablando de que ella era... Y quizás ver programas de teatro ahí, como después hacían Amanda con Campodónico con Guimarães. Habría que ver la historia del teatro, Claro. las funciones. Bueno, trabajo de archivo para interdisciplinario. para los años quiero decir, María Eugenia Ferreira Exacto. tocaba el piano y leía. Hay un artículo de Susana Soca que dice que leía con voz de melopea. Bueno, leía de una manera muy particular. Claro. Nunca, ella no editó el libro. El libro se lo editó el hermano, Carlos Baferreira, el filósofo, Sí. después que ella se murió bajo lo que ella dijo, pero no publicó el libro en vida. Pero una mujer que tuvo una actuación enorme. Después, el último poema que escribió se llama Enmudecer, y 20 años no escribió nada. O por lo menos nunca más nadie dijo que... Bueno, pero no, o sea, esas cosas que son como... Y poesía filosófica. Bueno, mucha poesía filosófica. Es como la madre de esa que hay muchas después poetas filosóficas, ¿no? Circe Maya, yo qué sé, capaz que Clara Silva, no sé, hay Linaje. un linaje. Mucha variedad. Bueno, se nos ve entusiasmados. Ya tienen tema para la tesis de Sí, licenciatura. hay que ir a Uruguay, Están cerca. y en la Biblioteca Nacional hay que decirlo, son súper amables. Estamos en un problema porque la acaban de cerrar. Justo ahora Pero está bueno, cerrado. Cerrar por... Nadie sabe, es una especie de escándalo. Pero bueno, la volverán a abrir, no se puede cerrar la Biblioteca Nacional.
pasan cosas raras en Argentina y La conexión entre las mujeres muchas veces es muy personal. Siempre hay poetas de cara a otro poeta. Son amigos, intercambian partes. A veces es conocido porque son personas físicas, pero a veces... bueno, ya son de familias, sí. Sí, Uruguay es un país chico, pero no como un grupo que va a escribir un manifiesto. Claro. Manifiestos de cosas de mujeres. Nosotros hicimos uno, pero no estábamos en ningún lado porque mucho después, en el año 89, con una cosa que hicimos llamó Viva la Pepa. Era una mujer. Pero bueno, una especie de declaración de principios, ¿no? Pero bueno. Es que en los 80, podríamos decir, desde el punto de vista de la crítica y también de la universidad, irrumpe la poesía de mujeres en Sudamérica, o sea, con un lugar protagónico. Chile, Argentina, Uruguay, sin duda. Sí. Perú. Moraña no se dedica mucho, ¿no? Porque es uruguaya. Ella está, ahora son tus libros, son los sujetos femeninos y no sé qué, en los temas teóricos está ahora. No. Hola, ¿te suena? Sí, ¿no? claro, por Sí, supuesto. sí, Claro. Ese. Mabel Moraña, Sí. tiene una hermana, Ana Moraña, Sí. que también, sí, ¿no? Por supuesto. Está Pero allá. digo, no, se ve que no sé si tendrá mucho vínculo con Uruguay. O por ahí no con la poesía. No, claro. Y hay que decirlo, Silvia es leída en todo el mundo, o sea, no los que nos dedicamos a poesía, que no somos la multitud, pero hay redes y también se reconocen esos canales de prestigio, como ciertas editoriales, colecciones, revistas. Entonces, el que busca encuentra, pero por ahí no está, vuelvo al afiche de Isabel Allende, o sea, los buenos textos poéticos hay que buscarlos en esos circuitos de la poesía y me parece que es un lindo final, ¿no? Sí. Valorar la circulación de los textos, la disponibilidad, así como hablamos del archivo, hablamos de los repertorios. ¿Qué contamos? Y saber, este libro ahora está en las librerías porteñas, es gordito, no es tan barato, estamos en un momento de crisis, pero más o menos $60, hacíamos la cuenta, son unos 69.000 pesos, debe ser. Bueno, puede ser un regalo para un cumpleaños, para alguien especial. Nosotros creo que somos los que fomentamos regalar libros también, no solo comprarnos. Es realmente un acontecimiento, que no tengamos que buscar una revista, una biblioteca para acceder a estos textos, sino que están disponibles en esta edición. Así que bueno, agradecerles este trabajo que vale un montón, no solo por las poetas, sino también porque nos da esta posibilidad a las y los lectores. Por supuesto. Bueno, creo que no podemos terminar con un aplauso.